sindicato es una asociación permanente de trabajadores cuya finalidad es defenderlos y negociar con los empresarios sobre salarios y otras condiciones laborales. También podría definirse sindicato como un cartel o monopolio destinado a obtener los máximos beneficios para sus miembros. Historia del movimiento sindical. En los primeros años, la formación inicial de la organización del movimiento obrero se conoce con el nombre de sociratismo, mientras París, Loinot e Irlanda eran testigos de levantamientos obreros agudizados por la grave crisis económica del momento. En Inglaterra se abolía la esclavitud, proceso que llevó de 1833 a 1838. En junio de 1836, la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo exigiendo el voto universal y secreto. Se le conoció como los caristas. Durante algunos años, el movimiento de los trabajadores recibió la influencia de diversos ideólogos que se ocuparon de estudiar e investigar la situación de los trabajadores. Entre ellos estaban Friedrich Engels, que escribió la situación de la clase obrera en Inglaterra, basándose en los datos y convivencia con el movimiento carista. A partir de la década de 1840, los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels se instalan en Inglaterra y darán origen a un particular pensamiento obrero, el marxismo o socialismo científico, que será seguido en todo el mundo. Contemporáneamente, el ruso Mija Buchamin y el francés Pierre-Joseph Proudhon sientan las bases del alquimismo. En 1848 se extienden por toda Europa una serie de movimientos revolucionarios que tienen especial importancia en Inglaterra y Francia. En ellos se hacen exigencias tanto de carácter político como social. ¿Cuál es la clasificación de los sindicatos? Nuestra Ley Federal de Trabajo en su artículo 360, que proporciona una clasificación de los sindicatos de trabajadores según su naturaleza. Gremiales. Estos sindicatos están constituidos por trabajadores agrupados por su profesión, oficio o especialidad. De empresa. Está constituido por trabajadores de una misma empresa. Industriales. Está constituido por trabajadores que laboren en una o varias empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria. Estos están formados por trabajadores que laboren en empresas de la misma rama industrial ubicadas en varios estados. De oficios varios. Estos se constituyen por trabajadores de diversas profesiones u oficios cuando el número de trabajadores de una misma profesión u oficio sea menor de 20 personas. Se ha escuchado de otra clasificación de sindicatos. ¿Cuál es esa clasificación? A la otra clasificación de sindicatos se le conoce como no oficial y se refiere al modo de funcionar o negociar con los patrones. Esta clasificación es la siguiente. Sindicato blanco. Este tipo de sindicato es creado por el patrón para auxiliarse en la administración de las relaciones laborales con sus trabajadores. Sindicato amarillo. Este tipo de sindicato busca la colaboración, coordinación y armonización entre los intereses del patrón y los trabajadores. Sindicato rojo. Este sindicato lucha por los intereses de la clase trabajadora porque conoce que el patrón solo busca su beneficio, así que este tipo de sindicatos actuará siempre presionando a los patrones para Bueno, pues los principales objetivos de los sindicatos son: número 1. Representar a los trabajadores en los derechos de contratos individuales de trabajo. 2. Representar a los afiliados en la negociación colectiva. Y 3. Velar por el cumplimiento de las leyes de trabajo y seguridad social. ¿Qué es la libertad sindical? La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones para agruparse y defender sus intereses comunes. Cabe destacar que dicha noción comprende todos los atributos de la libertad sindical, tanto en perspectiva individual como colectiva, garantizando la actividad previa y necesaria para constituir sindicatos. ¿Y qué es un liberado sindical? Bueno, pues los liberados sindicales
pues son trabajadores que representan a sus compañeros de empresa y para ejercer sus actividades sindicales disponen de un número de horas sindicales, dependiendo del número de trabajadores y pues de su jornada laboral. Todos los delegados sindicales tienen derecho a unas horas sindicales dependiendo del número de trabajadores de la empresa. Por ejemplo, empresas de 0 a 100 trabajadores son 15 horas sindicales al mes. Empresas de 101 a 250 trabajadores son 20 horas sindicales al mes. Empresas de 251 a 500 trabajadores son 30 horas sindicales al mes. Y pues las empresas de más de 501 trabajadores son 40 horas sindicales al mes. La peculiaridad de estas horas es que se pueden transferir y que Huelga laboral. ¿Qué es una huelga laboral? Una huelga laboral es una forma de manifestar un conflicto o desacuerdo mediante la interrupción del trabajo de forma individual o colectiva, con el fin de defender los intereses profesionales de los trabajadores y lograr mejores condiciones laborales y sociales. La huelga laboral es un derecho fundamental para los trabajadores. Sirve para expresar el descontento con algunas cuestiones laborales. ¿Qué consecuencias tiene una huelga? Bueno, al ser un derecho de los trabajadores, en ningún caso estos pueden ser despedidos o sancionados por la empresa. No obstante, si los contratos de los trabajadores que acudan a la huelga se consideran en suspenso, y por consiguiente el trabajador no tendrá acceso ninguno a la prestación salarial durante el tiempo que éste esté en huelga. Además, los empresarios no podrán tomar ninguna decisión o medida que vaya en contra del derecho de huelga. La economía del país en que se desarrolle la huelga también se verá afectado, ya que se reducirá el proceso de producción y los servicios públicos en el país durante el tiempo de duración de esta manifestación y eso supongamos grandes pérdidas económicas. Afecta a la seguridad social. Mientras el trabajador esté manifestándose en una huelga segura y seguida, estando en alta en la seguridad social, sin embargo, este se encontrará en una situación especial. ¿Qué sucede con los trabajadores no huelguistas? Las personas que no acudan a la huelga no se ven afectados por estas consecuencias y por lo tanto su contrato laboral continuará en vigor. Lo cierto es que la huelga es un derecho reconocido a nivel internacional, de manera de que según la ley los trabajadores de cada lugar tienen derecho a realizar las huelgas y defender sus ideas e intereses. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la huelga laboral? En principio, la huelga suspende los contratos de los trabajos y por lo tanto el empleador no podrá estar obligado a pagar salarios ni demás derechos laborales, pero sí la huelga es imputable al emprendedor por desconocer derechos laborales o convencionales sin deber pagar salarios y demás. Tampoco puede ver el empleador celebrar nuevos contratos de trabajo para reanudar las labores, excepto en aquellas dependencias indispensables para la conservación de los talleres y luego. Causas de una huelga. Primera, exigencia de unos niveles de venta descabellados de los productos con el establecimiento de una vigilancia, seguimiento y una presión continua y desmadura por parte de la empresa para el cumplimiento de estas ventas. Segunda, ausencia de incentivos económicos proporcionales, equitativos y alcanzables por la realización de dichas ventas. Tercera, las condiciones impuestas por la empresa para obtener el CRB van contra el convenio colectivo, ya que se producen penalizaciones si se utilizan los permisos retribuidos recogidos en dicho convenio. 4. Falta de información adecuada para la realización de tareas exigidas a los trabajadores para el correcto desempeño de nuestro cometido laboral. Quinta, control desproporcionado de los tiempos de conexión, tiempos de operación. Sexta, existencia de un clima laboral asfixiante y sobrecarga. Séptima,
La empresa no hace caso omiso de los resultados de las evaluaciones de riesgos en los diferentes centros. Hace un caso omiso. Consecuencias de una huelga. Una huelga será considerada abusiva cuando se ejercite de forma anormal y contraiga a los fines económicos, sociales del servicio. Así lo afirmó el TC en relación con la huelga de controladores aéreos y que afectaba al transporte de mercancías y personas. Como ya afirmábamos en los artículos anteriores, en el caso de que se aprecie mala fe en la convocatoria de las huelgas y estas fueran declaradas abusivas o ilegales, sería exigible una responsabilidad con carácter retroactivo a los convocantes de las mismas. Esta medida sería la más efectiva para evitar el abuso, ya que los convocantes de la huelga sabrían el cumplimiento de sus obligaciones. Supondría una responsabilidad patrimonial a la que deberían responder con todos sus bienes presentes y futuros. Como también dentro de la comunidad, afirmando que el instrumento de presión de la huelga debe de ser cuando suceda un caso más grave que el de los huelguistas. Experimentaría si se pretensión. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la huelga laboral? En principio, la huelga suspende los contratos de trabajo y por lo tanto el empleador no está obligado a pagar salario ni demás derechos laborales, pero sí la huelga es imputable al empleador por desconocer derechos laborales o convencionales, si deberá pagar salarios y demás. Cuando se da una huelga ilegal, ¿y qué sucede en estos casos? Será ilegal la suspensión colectiva de trabajo en los siguientes casos: cuando se efectúe antes de los 2 días o después de 10 días hábiles a la declaratoria de la huelga, cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas. Si se declara ilegal la huelga, el empleador podrá despedir libremente a los trabajadores que hayan participado. También podrá pedir ante el Ministerio de Trabajo la suspensión de la personería jurídica del sindicato y podrá repetir contra los trabajadores por los prejuicios causados. ¿Cuáles son los requisitos para comenzar una huelga? Para que una huelga tenga plena validez y legalidad se deben cumplir los siguientes requisitos: arreglo directo y conciliación. Con estos requisitos y no habiendo encontrado soluciones, los trabajadores podrán declarar la huelga o proceder a solucionar sus diferencias en un tribunal de arbitramiento. ¿Quién declara la huelga laboral? Esta declaración corresponde a los sindicatos y especialmente a la Asamblea del. ¿Qué es la nómina? La nómina es el documento imprescindible dentro de las relaciones laborales que se entrega a los trabajadores y en el que aparece el detalle del salario que recibe, junto con las deducciones que se practican de dicho salario, bien sea por retenciones obligatorias marcadas por la legislación vigente, bien sea por otro tipo de conceptos como anticipos o deducciones para seguros de salud.
El alcance y la trascendencia que tiene este documento hace necesario que el propio trabajador conozca sus elementos, lo que paga por cada concepto y lo que recibe. Las grandes empresas cuentan con departamentos de recursos humanos especializados en las relaciones laborales. Percepciones salariales. Hay que tener en cuenta que la cantidad de conceptos que se pueden incluir dentro de las percepciones salariales es muy amplia, pero no genérica, porque cada empresa tiene un convenio colectivo distinto y cada uno de estos textos incluyen una distribución distinta de los pagos que hay que realizar. En cualquier caso, normalmente aparecerán conceptos como salario base. Corresponde al pago mensual mínimo que se tiene que realizar a un trabajador de acuerdo con la categoría en la que se está encuadrado. Complementos. Cantidades adicionales que complementan al salario base en el caso de que se cumplan determinados requisitos de productividad, cumplimiento de horario, trabajos nocturnos o trabajo en días festivos. Parte proporcional de paga extra. Todos los convenios colectivos regulan el pago de una o varias pagas extras. Normalmente se abonan entre 2 y 4 anuales, aunque puedan darse el caso de que la paga extra se encuentre prorrateada. Complementos. Los complementos salariales incluyen todas aquellas percepciones que, no formando parte del salario base, son percibidas por el trabajador a causa de determinadas circunstancias que concurren en su persona, puesto de trabajo, situación o resultados de la empresa. Suelen dividirse en 3 tipos de complementos. Complementos salariales de carácter personal. Son percibidos a causa de determinadas circunstancias que concurren en la persona. Complementos salariales por el puesto de trabajo son percibidos a causa de determinadas circunstancias que concurren en el puesto de trabajo que se ocupe, como toxicidad, penosidad, peligrosidad, nocturnidad, función desempeñada. Complementos salariales por calidad o cantidad de trabajo. Son percibidos por el trabajador a causa de efectuar una mejor o una mayor producción que la determinada como normal, como incentivos, primas, horas extras. Formato de la nómina. El formato estándar de una nómina está regulado por la legislación vigente, en la que se marca una estructura y un contenido mínimo que debe ser respetado en todo momento. Este contenido mínimo de la nómina debería incluir datos identificativos de la empresa, dirección del centro de trabajo y código de cuenta de cotización en el que está el trabajador incluido. Datos básicos del trabajador, tipo de contrato, categoría, antigüedad en la empresa, periodo de liquidación al que corresponde dicha nómina, detalle de las percepciones salariales y extrasalariales que componen la retribución bruta del trabajador, detalle de las deducciones que se practican al salario bruto, el líquido a percibir, detalle de las bases de cotización de la nómina, lugar de emisión, firma y sello por la empresa y trabajador. Ahora veremos la retribución bruta o los conceptos que conforman el salario bruto. La suma total de todos los conceptos que hay que abonar al trabajador dan origen a una retribución bruta mensual. La nómina tiene por norma general periodos de liquidación mensuales, con las siguientes excepciones: entrada o salida del trabajador de la empresa sin que estas fechas correspondan con el mes natural, nóminas de pago extra. Ahora bien, existen también descuentos en la nómina. Es posible que en la nómina aparezcan 2 tipos de descuentos diferentes: los obligatorios por ley y los que se deben aplicar por cualquier otro tipo de normativa.
En caso de los descuentos por ley, existen dos grupos de deducciones diferentes que veremos a continuación. Seguridad social. Se trata del porcentaje que se paga en función de la base de cotización y que nunca debería superar el 67% de la misma. IRPF. En el caso de los pagos a cuenta del IRPF, se realizará también el descuento de un porcentaje con la consideración de pago a cuenta para la declaración de la renta del trabajador. Este porcentaje es diferente para cada empleado y puede estar comprendido entre el 0% y el 35%. Se calcula aplicando la normativa al efecto sobre el impuesto de la renta.